exulten los coros de los ángeles, exulten los ministros de Dios, y que suenen las trompetas de victoria por el triunfo de Jesús nuestro Señor. Que se alegre y se goce esta fiesta, inundada de tanta claridad, que se sienta libre de la oscuridad, porque las tinieblas Él venció. También se alegrará, revestida de tan brillante luz, que resuene este templo al aclamar nuestras voces cantando su bondad. Esta es la noche en que se rompen las cadenas del pecado por Jesús. Esta es la noche en que Cristo a la muerte con su muerte derrotó. Gloria, 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 gloria. Los coros de los ángeles, exulten los ministros de Dios, y que suenen las trompetas de victoria por el triunfo de Jesús nuestro Señor. Que se alegre y se goce esta fiesta, inundada de tanta claridad, que se sienta libre de la oscuridad, porque las tinieblas Él venció. Gloria, 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 gloria. También se alegrará, revestida de tan brillante luz, que resuene este templo al aclamar nuestras voces cantando su bondad. Esta es la noche en que se rompen las cadenas del pecado por Jesús. Esta es la noche en que Cristo a la muerte con su muerte derrotó. Gloria, 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 gloria. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia.
3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Tenemos en las lecturas de hoy el final del libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, y del Evangelio de San Juan. ¿Cómo termina el libro de los Hechos? Termina en Roma. Pedro está preso con arresto domiciliario en Roma. Lo apresan en Jerusalén, pero él apela al César porque es ciudadano romano. No quiere quedarse preso o incluso que lo ejecuten en Jerusalén, sino que en la capital del imperio. Y dice San Lucas porque él iba. Así empieza hoy. Cuando llegamos a Roma, San Lucas iba junto con Pablo. Se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Y nos narra que junto a los judíos, él era judío, recuerden, fariseo, hijo de fariseos, de la más pura estirpe judía. Entonces se les da argumentos para que no crean que él es traidor a su pueblo. Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Quiere aclarar, no soy delincuente, no hay nada, ni civil ni religioso. No hice nada contra las tradiciones de mi pueblo. Lo único pues es que anunciaba a Jesús, a quien había conocido, y era testigo de la resurrección, ¿no? Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. Qué inteligente Pablo, pues para calmar los ánimos. Yo no soy antijudío, al contrario, las esperanzas de Israel es que venga el Mesías. Yo
soy testigo que las esperanzas de Israel se han cumplido en Jesús. No se los dice a ellos, pero se congratula para no morir. Él sabe que pronto va a morir con cuentas pendientes. Se congratula, les hace ver que no va en contra de ellos. Y lo último que dice el libro de los Hechos: 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Se cree, según una tradición, que esto fue en el barrio del Trastevere. El Trastevere es un barrio muy popular en Roma. Trastevere, atrás del Tevere, del Tíber, del río. Un barrio popular donde hay muchos artesanos, muchos restaurantes, mucha fiesta, son muy festivos los trasteverinos. Bueno, se cree que en el Trastevere, en una casa alquilada, 2 años todavía le concedió Dios, después de todas las largas travesías que hizo predicando a Cristo, acaba su vida anunciando en pleno Roma. Según el plan de San Lucas, desde el inicio del libro de los Hechos, dice que Jesús, antes de subir al cielo, les encomienda a los apóstoles: vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio, empezando por Judea y hasta los últimos confines de la tierra. Para los habitantes de ese tiempo en el mundo, los últimos confines de la tierra es Roma. El plan de Jesús era que su evangelio llegara hasta el final. Pues San Lucas nos dice que el final se cumplió. Está en pleno Roma Pablo anunciando a Jesús, preso pero no mudo, preso pero predicando y dando testimonio. Así termina el libro. Ahí recibía a todos los que acudían a él. No había acepción de personas. Todos los que quieran oír acerca de Jesús, vengan. Predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Llegó el Evangelio hasta los últimos confines de la tierra, gracias a este hombre extraordinario, San Pablo. Hasta que lo mataron. El libro de los Hechos no nos habla de la muerte de San Pablo. El plan era hacer llegar el Evangelio, pero no es historia de San Pablo. Es libro de los Hechos de los Apóstoles. Sabemos que poco tiempo después lo matan. Según otras fuentes, no la Sagrada Escritura, a Pablo lo decapitan, lo apresan, lo sacan de esa casa alquilada y le cortan la cabeza. Muere decapitado. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Pablo extramuros y han sido venerados a lo largo de los siglos. Hay una leyenda, se la recuerdo, es leyenda, esto no es cierto, pero hasta tal punto se venera la muerte de San Pablo que se cree que cuando le cortan la cabeza, dice una leyenda, su cabeza dio 3 botes en el suelo, y en cada lugar que tocó la cabeza de San Pablo surgió una fuente de agua. Y hasta la fecha existe la plaza de las 3 fuentes. Y hay 3 fuentes de agua. Las habrán hecho, pues, pero de alguna manera habla del honor que se le tributaba a Pablo. Era tan grande su gracia, su amor a Dios, de los grandes hombres, que hasta agua hizo brotar cuando muere. Esto, les digo, no es historia, es leyenda, pero se le venera. Lo que sí tenemos son sus restos en San Pablo extramuros, que es una de las 4 grandes basílicas de Roma: San Pedro, San Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor. Las 4 grandes basílicas. O sea, lo que quiero decir, es uno de los grandes personajes de nuestra historia. Por algo la Iglesia le dedica 2 fiestas litúrgicas a San Pablo. El 25 de enero, conversión de San Pablo, y el 29 de junio, que ya mero la vamos a celebrar, la memoria de los santos San Pedro y San Pablo juntos, Pedro y Pablo. Y el Evangelio nos habla del otro, de Pedro, pero hablando con Jesús acerca de San Juan. Cuando Jesús le dice a Pedro: ¿me amas más que estos? Al final del Evangelio,
Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, y el Señor le vuelve a dar la confianza, apacienta mis ovejas, y le anuncia que va a morir mártir. Cuando seas viejo, otro te llevará donde no quieras, te ceñirá y te llevará donde no quieras, indicándole con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Pero quedaba la duda de San Juan. A San Juan no le anuncia nada a nuestro Señor. Entonces dice esto San Juan, es San Juan el mismo que escribe esto. El pobre andaba preocupado porque la gente decía que él no se iba a morir, que ya el Señor lo había anunciado. Corrió el rumor de que San Juan no se iba a morir, y luego pasaban los años, se murieron todos los apóstoles y el último sobreviviente era San Juan. Se hizo ancianito San Juan, murió de 94, más de 94 años. Y la gente decía, es que el Señor le dijo que no se iba a morir. Pero él aclara en este trozo del Evangelio que el Señor no le dijo que no se iba a morir. Fíjense cómo lo narra, lo recordamos. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, es decir, Juan, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? A mí ya me anunciaste que voy a morir mártir, lo había entendido, pero con este, ¿qué va a pasar? Y nuestro Señor, pues como que regaña a Pedro, ¿a ti qué te importa? Dice esto, fíjense. Jesús le respondió, si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. De paso, no seas curioso, preocúpate por tu salvación, por ser fiel a Dios, no te andes metiendo en la vida de los demás. De paso, para la gente chismosa o que siempre le gusta estar hablando de los demás, a nuestro Señor eso no le gusta, tenemos que respetar. En el fondo eso le está diciendo, tú sígueme, ¿a ti qué? Si yo quiero que permanezca vivo, ¿a ti qué? Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero dice Juan, pero Jesús no dijo que no moriría, sino, si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Como diciendo, me voy a morir. Y termina el Evangelio diciendo, Jesús hizo muchas otras cosas. Lo que está en el Evangelio es una parte, hizo muchas otras cosas. Si se escribieran todas, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Antes los libros eran rollos o códices muy grandes. Por ejemplo, para tener una Biblia completa se necesitaba 73 rollotes, toda una biblioteca, la Sagrada Escritura, los 73 libros de la Biblia. Por eso San Juan dice, si se escribiera, o sea, no estamos en nuestro tiempo que un libro puede caber en una memoria, por eso dice, él se imagina, si se escribiera todo, no cabrían los libros. Antes se ocupaba mucho espacio para tener libros. Pero nos dice que no queramos encontrar en el Evangelio todo, es solo lo que interesa para nuestra salvación. Ya con que analicemos, estudiemos, meditemos, oremos lo que está escrito, eso basta para nuestra salvación. ¿Qué pasó luego con Juan? También fuera de la Sagrada Escritura. Juan muere de muerte natural en Éfeso. Juan se va a Turquía, lo que es ahora Turquía, se llamaba Asia Menor. Se va a Asia Menor. Por cierto, se lleva a una compañera muy ilustre, la Virgen María. Se va a vivir con Juan, porque nuestro Señor en la cruz le encarga, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo. Y se va, vive como hijo de María. ¿Qué privilegio de San Juan? Haber sido el discípulo amado de Jesús y luego convivir con su madre, hasta verle el fin. Cuando la Virgen se va al cielo, en cuerpo y alma, Juan se queda. Les digo, no se moría, sobrevive. Se queda allá en Éfeso.
De hecho, se encuentra en Éfeso la tumba de San Juan, allá en Turquía. Y hay una leyenda, también no es cierto, las leyendas son pues esos rumores, ¿no? En parte a lo mejor hay algún núcleo verdadero, pero en el fondo es fantasía. Pero hay una leyenda que San Juan es avisado por Jesús. Le dice, te vas a morir tal día, cosa que casi a nadie le ha sucedido, que Dios le anuncie cuándo va a morir. A Juan Jesús le avisa, vas a morir tal día. Entonces Juan cava su tumba, él solo, y el día que él se va a morir, pues se prepara y se acuesta él solo, sin necesidad de ser enterrado, y ahí muere. Y se encuentra la tumba de San Juan. No se encuentran restos mortales, ¿no? Eso no. Está vacía la tumba. No porque haya resucitado, no, sino se ha perdido. Éfeso fue luego, a lo largo de la historia, pues muy acechado, muy saqueado. Hubo muchos problemas. No se encuentran sus restos, pero sí su tumba, como un recuerdo del apóstol San Juan. Bueno, pues hoy, al terminar la Pascua, como que estos dos grandes apóstoles, San Pablo, San Juan, pues nos invitan a que también nosotros sigamos la labor que ellos iniciaron. En nuestro tiempo, seguir siendo testigos de la resurrección de Jesús. Que las fiestas de Pascua, que nos han llenado de gracias, ojalá aprovechemos pues para crecer. Cada Pascua es un regalo. Las Pascuas que Dios nos conceda vivir, que nos llenen de amor a Jesús, de deseo de conocerlo más y de darlo a conocer a los demás. Sigamos siendo testigos como San Pablo hasta el final de su vida, como San Juan hasta el final de su vida, de que Cristo está vivo, que ha resucitado. Que así sea. Exulten los coros de los ángeles, exulten los ministros de Dios, y que suenen las trompetas de victoria por el triunfo de Jesús nuestro Señor. Que se alegre y se goce esta fiesta, inundada de tanta claridad, que se sienta libre de la oscuridad, porque las tinieblas él venció. Gloria, 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 gloria. La iglesia también se alegrará, revestida de tan brillante luz, que resuene este templo al aclamar nuestras voces cantando su bondad. Esta es la noche en que se rompen las cadenas del pecado por Jesús. Esta es la noche en que Cristo a la muerte con su muerte derrotó. Gloria, 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 gloria. Exulten los coros de los ángeles, exulten los ministros de Dios, y que suenen las trompetas de victoria por el triunfo de Jesús nuestro Señor. Que se alegre y se goce esta fiesta,
inundada de tanta claridad, que se sienta libre de la oscuridad, porque las tinieblas él venció. También se alegrará, revestida de tan brillante luz, que resuene este templo al aclamar nuestras voces cantando su bondad. Esta es la noche en que se rompen las cadenas del pecado por Jesús. Esta es la noche en que Cristo a la muerte con su muerte derrotó. Gloria, 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 gloria. Los coros de los ángeles, exulten los ministros de Dios, y que suenen las trompetas de victoria por el triunfo de Jesús nuestro Señor. Que se alegre y se goce esta fiesta, inundada de tanta claridad, que se sienta libre de la oscuridad, porque las tinieblas él venció. Gloria, 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 gloria. La iglesia también se alegrará, revestida de tan brillante luz, que resuene este templo al aclamar nuestras voces cantando su bondad. Esta es la noche en que se rompen las cadenas del pecado por Jesús. Esta es la noche en que Cristo a la muerte con su muerte derrotó. Gloria, 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 gloria. Cambia nuestras vidas con tu fuerza, guárdanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz.
que nos atan. Llénanos de gracia en tu palabra. Gracias, Señor, gracias, Salvador. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne pueblo de amor. Nuestras existencias hoy te alaban, nuestros corazones te dan gracias. Tú eres amor, eres canción.